Paz a vosotros, espero que estén muy bien, Dios les bendiga. Antes de proyectar la pantalla del PowerPoint, voy a hacer una oración. Padre bendito que moras en los cielos, gracias porque me permites estar en este lugar, en esta plataforma. Permita que los alumnos, todos los que han de escuchar este mensaje, Señor, y esta clase, que tu gracia sobreabunde en ellos y puedan entender y captar con toda claridad. En tus manos poderosas pongo mi vida y la vida de todos los alumnos. Muchas gracias, Padre, por la vida que nos concedes y el privilegio de seguir escuchando, seguir aprendiendo de ti. Reciba nuestra gratitud, nuestra petición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a proyectar la clase, que es la penúltima. Se titula Evangelismo, el proyecto de conversión. Voy a pasar así, ayudando a la gente a moverse hacia la fe en Cristo. Esto es algo muy importante, hermanos. Venimos hablando de cómo nosotros debemos de llevar a Cristo a los pies de Jesús. Y muchas veces llevamos años en una iglesia o hemos predicado, hemos hablado de Dios, pero no hemos podido llevar a una persona a los pies de Jesús, ayudando a la gente a moverse hacia la fe en Cristo, a crecer, a desarrollar, a cambiar sus vidas. ¿Cuáles son los puntos principales en este punto en que podamos llevar a los pies de Cristo a las personas? Tenemos que comenzar a compartir a Cristo, no donde nos sentimos más cómodos, sino donde nuestra audiencia se siente más cómodo. Muchas veces buscamos lugares cuando salimos a predicar, a evangelizar. De repente buscamos dónde será mejor, dónde podamos compartir la palabra sin que tengamos miedo, temor, como hablábamos ayer. Por eso pongo aquí, tenemos que comenzar a compartir a Cristo donde nos sentimos más, no donde nos sentimos más cómodos, sino donde nuestra audiencia se siente más cómoda. Así que nosotros tenemos que compartir la palabra con ellos, pues de esa forma. Así que no vamos a buscar nosotros nuestra comodidad, sino la comodidad de ellos. Solamente hay un evangelio, pero podemos utilizar varios métodos para compartirlo. Así que ya sabemos el método de usando textos de memoria, compartiendo la palabra directamente con la persona a persona. Vimos también el método de compartir mi historia de vida, mi historia de cambio, mi testimonio. Y fuimos viendo también un evangelismo a través de plantación de iglesia, cómo debemos de hacerlo, haciendo evangelismo y discipulado dentro de ella o en grupos familiares. Hay varias formas o varios métodos para compartir el mensaje de Dios. Y aquí vamos a ir viendo otros puntos más. En Mateo 13, la condición de la tierra en el cual la buena semilla cayó determina el resultado de la cosecha. Si nosotros, como cristianos, conocemos la condición de la tierra donde queremos sembrar la semilla, pues va a terminar el resultado. Si no conozco, nomás estoy predicando por predicar, pero no conozco la condición de la tierra o el corazón de la persona, va a ser vano, va a ser inútil de la prédica. Es importante que conozcamos la condición de la tierra en la cual la buena semilla cayó, determinará el resultado de la cosecha. Muchas veces sembramos en corazones donde pues no germina, no da fruto porque tampoco nosotros conocemos el resultado que va a dar, es decir, si es buena tierra o no es buena tierra. Allí en Mateo 13 encontramos varios tipos de terreno, el terreno que cayó en el camino, que cayó entre piedras y entre espinos y en buena tierra. Si yo como predicador que salgo a sembrar, salgo a predicar el evangelio, no conozco esa condición, es decir,
yo tiro en el camino. Entonces, pues yo debo de saber y debo estar consciente que no voy a tener buenos resultados porque cayó en el camino. Pero si me coloco bien, pienso bien y veo las condiciones de la tierra donde voy a sembrar, va a dar mucho fruto. Así pasa con nosotros, hermanos. De repente hay hermanos en la iglesia que tienen esa capacidad para evangelizar, pero no ven esa condición del terreno. A veces no son receptivos de la palabra. Entonces reciben, pero de repente se desvanecen, como que se van porque no cayó en buena tierra. Y esto es uno de los puntos que debemos de tener muy en cuenta, ver la condición de la tierra, el corazón de las personas, el deseo de las personas y el comportamiento, cómo ellos reciben la palabra. Antes de comenzar a evangelizar, debemos analizar cuidadosamente en qué tipo de tierra caerá nuestra semilla. Si voy a dar mi testimonio personal, si voy a predicar con textos bíblicos, si voy a predicar a través de grupos familiares, yo debo de analizar cuidadosamente en qué lugar voy a depositar mi semilla para que dé fruto para la honra y gloria de nuestro Dios. Cuando comprendemos las necesidades más básicas de las personas, ¿qué serían las más básicas? Afecto, necesidades que puedan tener. Dice, mejor podemos mostrarles el amor de Dios. Si yo veo que una persona necesita alimento, como cristiano, como hermano, yo debo de promover una despensa, algo básico que está necesitando esa persona. Si veo que esa persona necesita consolación, necesita que se le consuele, se le anime, yo debo de buscar esa forma. Por eso mejor podemos mostrar el amor de Dios cuando conocemos las necesidades básicas. Dice Dios para que ellos a través de ayudarles a enfrentar esas necesidades. Si está sufriendo en alguna forma o alguna situación, yo debo de conocer la necesidad de esa persona para poder hablarle con más facilidad y pueda entender esa persona también. Vamos a analizar las necesidades de la gente. Lo primero que debemos hacer, mis amados hermanos, es analizar. Aquí está un ejemplo. El fracaso al no alcanzar estas necesidades resultarán en, ¿saben qué pasa? ¿Qué decimos cuando no alcanzamos? Nos frustramos. Nos frustramos. Es que yo pensaba predicarle a 3, pero esos 3 ya pasó 6 meses, no quieren. Hay frustración, vaciedad, sentido de igualdad, aburrimiento, falta de cumplimiento. Entonces, eso nos va a pasar nosotros. El fracaso al no alcanzar estas necesidades resultarán en estos puntos: frustración, vaciedad. No esperemos que pasen estas cosas, hermanos, sino que debemos de analizar bien la situación, dónde podamos tirar la semilla, en qué corazón, en qué persona, si ya es receptivo o no. Debemos de saber, debemos de analizar cuidadosamente. Así que para que no nos pase estas cosas o estas palabras que están escritas, que no me pase la frustración, que no me suceda. Pero yo debo primero analizar la situación. Puede también la autoestima. Me culpo, no, pues yo tengo la culpa porque no me preparé bien o no, porque yo no sé cómo hacerle. Yo me culpo por eso. Y porque no sé cómo hacer, la incapacidad, vergüenza, falta de conocimiento, como que eso pasa en muchos hermanos, en la vida de muchos hermanos, cuando le pregunto, ¿y por qué no predica, hermano? Es que no sé, es que me da vergüenza, es que no tengo mucho conocimiento. Todas esas cosas que no nos pase a nosotros, si nosotros cuidamos eso de analizar cuidadosamente en qué terreno vamos a tirar la semilla, creo yo que no nos va a pasar estas cosas, sino que vamos a estar alegres, contentos, gozosos por el resultado que podemos tener como sembradores de la semilla del Evangelio. Hay también esa parte amor, afección. Podemos
sentirnos solos, falta de aprecio, rechazo, aislamiento, desaliento. Y aquí podemos decir, amados hermanos, que como no tengo resultado porque pues estoy desanimado o pues nadie me dice qué bueno que estás haciendo el trabajo, qué bueno que estás llevando a cabo el evangelismo, nadie me anima. Eso también puede pasar y varias cosas de lo que estamos hablando nos puede suceder. Para que esto no nos pase, necesitamos nosotros, pues, practicar esto, practicar, practicar cuidadosamente en qué lugar podemos sembrar nuestra semilla. Seguridad, sentido de amenaza, temor, inseguridad, desaliento. Eso nos puede pasar también. Es un desaliento, algo de inseguridad, y eso tenemos que tener mucho cuidado como seres humanos. Voy a repetir esta parte. Analizando las necesidades de la gente. Es importantísimo que analicemos las necesidades de las personas para alcanzar mejor y para ganar mejor. Si no analizamos cuidadosamente, no nos cuidamos en esa parte, pues el fracaso va a ser estos puntos. Todo lo que voy poniendo aquí. Y la última, que es lo fisiológico que es hambre, sed, debilidad, dolor, cansancio, enfermedad. De repente, cuando trabajamos mucho y trabajamos mucho, predicamos tanto y no vemos el resultado, llega un momento de cansancio, ya hasta nos enfermamos. Hay pastores, hay líderes que se han enfermado porque no analizan bien, es decir, no trabajan con un plan de trabajo, no tienen un plan con metas, con objetivos, cuándo deben de salir, cuándo no deben de salir, cuándo deben de descansar, cuándo no deben descansar. Es decir, que ellos se cansan totalmente, quedan todos débiles, entonces, pues eso es el fracaso que podemos tener cuando no tenemos claro la situación. Por eso es importante que podamos analizar bien la situación de las personas. Mateo 13, capítulo 13, habla de la parábola del sembrador. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos bien. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús allí? Y, y él dice que el que cayó en buena tierra dio frutos y empieza a dar cantidades, porque dio resultado, buen resultado. Pero el que cayó en pedregales, entre piedras, en el camino, no, no pasó absolutamente nada, aunque hubo resultado en que cayó en piedras, también en las espinas, pero después no dio fruto. El que dio fruto es el que cayó en buena tierra. Por eso, como evangelistas, como predicadores, como líderes en grupos familiares, necesitamos saber, conocer si esa persona ya es apta para que reciba el evangelio, ya es receptiva con el evangelio y empezar a sembrar con todo. Entonces, estos son los puntos que podemos notar. Si no analizamos bien, nos puede pasar estos 5 puntos. Ahora vamos con la provisión de Dios. Resultará en, si Dios nos ayuda, si Dios está con nosotros en el momento que sembramos, aquí pongo la provisión de Dios, resultará en satisfacción. Es decir, voy a estar contento por el resultado que tengo, sentido de utilidad, propósito, cumplimiento. Cumplí con mi objetivo, con mis metas, porque Dios está proveyendo todas las cosas. Es decir, cuando Dios trabaja en nosotros, cuando Dios empuja nuestras vidas, cuando Dios guía nuestras vidas, todo esto puede ser realizado. Satisfacción, sentido de utilidad, propósito, cumplimiento. El 2, el perdón, éxito, realización, confianza, reconocimiento. Todo esto le va a pasar a la persona que está enfocada en el trabajo, que hace las cosas, analiza las cosas cuidadosamente y ve qué terreno va a sembrar. Y cuando sembramos en buena tierra, pues vamos a tener esa confianza, ese reconocimiento, el éxito. En la 3, compañerismo, aprecio, aceptación, inclusión, intimidad.
Todo es algo, esas es las provisiones que puede pasar en la vida de la persona cuando Dios es el que provee, es el que está al tanto de nosotros. Seguridad, paz y confianza. Y al último que pongo aquí es comida, bebida, fuerza, descanso, salud, comida. No nos va a pasar como el otro, el penúltimo punto que vimos, que pues todo cansado, todo agotado, todo enfermo, pues empieza todo cuando hay esa falta de satisfacción, el cumplimiento, éxito. Empiezan las enfermedades, el desánimo, todo viene para abajo. Por eso pongo el último, pues cuando comemos bien, cuando tomamos agua y tenemos las fuerzas, descansamos, tenemos salud, comida, todo bien, puede resultar de muy benéfico en nuestras vidas. Podemos hacer muchas cosas, podemos realizar muchas cosas. Entonces Dios nos ayude para estar conscientes en el momento que nosotros sembremos la semilla, analizar cuidadosamente en qué tipo de terreno va a caer nuestra semilla. Y mucha gente predica y predica el evangelio, pero no tiene resultado. Y se preguntan por qué. Probablemente no han practicado la oración para que esa persona pueda creer, o probablemente no tenga un plan claro qué va a hacer cuando predique el evangelio. Y puede resultar diferentes cosas en la vida de la persona y no saber qué está pasando. Pero qué bonito sería, mis amados hermanos, que yo sé que esta persona que le voy a predicar el evangelio necesita, es un buen terreno para que germine el evangelio. Y cuando eso tenemos bien claro, pues no estamos perdiendo tiempo con personas que no quieren, pasa años y años y no quieren escuchar el evangelio. Pero es porque nosotros tampoco vimos, visualizamos, observamos, analizamos que esa persona pues no va a querer. Así que cuando una persona le predica a uno el evangelio y ve que es receptivo, se abre, pregunta, dice, ¿y ustedes leen la Biblia? ¿Ustedes qué hacen en el culto? Cuando hacen esto, cuando es receptivo, pues es bueno que uno se dé cuenta. Y cuando uno no pregunta, pero uno quiere meterle el evangelio a fuerza, entonces resulta un poco más difícil. Entender las necesidades de una persona es solamente el primer paso. Es decir, si ya entiendo qué necesita, necesita consuelo, necesita que le apoyemos algo material porque está padeciendo esa necesidad, necesita que se le diga que deje el pecado. Ya conozco esa necesidad específica de la persona, entonces para que nuestro evangelismo sea efectivo, tenemos que saber, conocer dónde está la persona en cuanto a su entendimiento de Dios. Aquí hago 3 preguntas. ¿Es ateo que no cree que existe Dios? Si es así, yo debo de saber para que el evangelismo que yo predique sea efectivo. ¿Está buscando a Dios? Si ya está buscando a Dios esa persona, ¿está buscando a Dios? ¿Está enojado con Dios? Porque de repente vamos a encontrar más tipos de personas. Aquí pongo nomás 3: el ateo, el que busca a Dios, el que está enojado con Dios. Hay quienes dicen, oh, yo ya quiero saber nada de Dios porque le pedí esto y ya no me contestó. Y hay quienes están buscando, no quiero echarle ganas a las cosas de Dios. Hay quienes buscan y hay quienes están enojados. Y nosotros tenemos que saber esto, dónde está la persona en cuanto a su entendimiento de Dios, qué cree sobre Dios, cómo están sus ideas sobre Dios. Cuando nosotros conocemos estas necesidades, podemos predicar el evangelio con más facilidad. Y es donde llega la semilla, cae la semilla en el corazón de la persona porque ya conozco la necesidad. Está enojado con yo debo de tener una palabra adecuada para esa persona, un entendimiento.
Recuerdo que fuimos a predicar hace un mes en un lugar y una persona, más bien una hermana le decía a la persona nueva que no conoce el Evangelio, pero tiene un concepto. Decía que no, si usted cree en Dios, Dios lo va a cuidar y toda plaga que llegue a la familia no te va a tocar a ti y Dios te va a librar, porque dice la Biblia que caerá 1000 aquí, 10,000 acá y que bien le dice, la hermana con toda confianza le está diciendo. Y la persona le saca porque su esposo de la hermana falleció. Entonces le dicen, pero ¿cómo es posible eso? Yo creo que ustedes oraban por la persona tal y murió, que era una buena persona. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un concepto ahí. Está diciendo que no es posible. Dios es malo, Dios no puede hacer eso, no puede hacer todas esas cosas. Lo lleva a los buenos, que era una buena persona. Entonces yo le contestaba a la persona, ¿tú crees tienes ese concepto? Sí, sí, yo creo en esa parte. Bueno, imagínate que Jesucristo era tan bueno, el Hijo de Dios, no pecó, no hizo nada absolutamente malo, no hizo algo malo. Y él fue bueno, pero murió, padeció. Y yo le comentaba eso y decía, no, pues sí es cierto. Entonces, cuando tú le dices a la persona tienes que cambiarle su mentalidad, cambiar la mentalidad. Nosotros lo llamamos aquí en misiones como rompiendo paradigmas, porque ellos ya tienen ese pensamiento. Si es ateo, pues su pensamiento es el ateísmo. Y entonces nosotros como predicadores lo que debemos de hacer es conocer la necesidad de la gente. Si ya sé que es un ateo, ahora, ¿cómo voy a predicarle a esa persona? Si yo sé que ya está buscando a Dios, ¿cómo le voy a empujar más? Si sé que está enojado con Dios, ¿cómo le voy a hacer para hablarle de Dios? Entonces, todos estos puntos, mis amados hermanos, es importante que se entienda. Entender las necesidades de una persona es solamente el primer paso para tener un evangelismo efectivo. El evangelismo en grupos familiares habla acerca de dos tipos de no creyentes. No sé si recuerdan bien los que van a ver esta clase, el tipo A, el tipo B, que estuvimos hablando de la filosofía del ministerio de grupos familiares. Así que los no creyentes tipo A están interesados hasta cierto punto en Dios y la Biblia y están abiertos a la dirección de Dios en sus vidas. Es decir, no rechazan, sí, háblame de la Biblia, háblame de Dios. Ellos están abiertos en ciertos puntos porque tampoco se entregan, pero no rechazan. Los no creyentes, es decir, tipo B, son los que no están interesados en la Biblia, no se reúnen, quizás no crean en Dios, rechacen la Biblia y no quieran escuchar nada. Entonces, hay dos tipos de personas. Si yo, como predicador, que no sé analizar el terreno, como dice Mateo 13, ¿en qué terreno voy a sembrar? Y si empiezo a sembrar en el terreno del tipo A, empiezo a sembrar en el terreno del tipo A, que ya están abiertos, que ya aceptan la Biblia, que creen en Dios, que quieren conocer un poco, pues ahí es donde yo debo analizar qué tipo de terreno quiero predicar o quiero sembrar. Entonces, el corazón de la persona que ya está abierto, yo debo de predicar en el tipo A. Pero si no sé analizar, empiezo a predicarle el tipo B, pues el resultado va a ser un fracaso, va a ser desánimo, va a ser cansancio, que no vemos resultado y predicamos, pero ¿saben? Porque estamos predicando con las personas que no les interesa absolutamente nada. Dios ya está trabajando en la vida de las personas, hermanos. Cuando salimos a predicar, a veces decimos, no creo que quiera. Dios sabe cuando vamos a predicar y le predicamos a la persona, Dios ya sabe que esto es receptivo. Y uno tiene que saber cuando escucha las palabras de las personas.
si les interesa la Biblia, les interesa que se le hable de Dios, pues ahí es donde nosotros tenemos que analizar cuidadosamente en qué terreno estamos predicando, en qué corazón, si es acepta el evangelio o no acepta. Esas son las cosas que deben de entender bien ustedes antes de hablar de Dios. Los dos tipos de terreno, el que ya más o menos cree, ya acepta, y el que rechaza completamente. Entonces, en qué terreno van a predicar ustedes? Pues creo que lo aconsejable es en el primero, para que dé resultado, para honra de nuestro Dios, la semilla que caiga en el corazón de ellos. Ahora, determinando una estrategia evangelística. Aquí voy a dar un ejemplo. Necesidades básicas. María es una mujer joven en una familia divorciada. Como hija única fue rechazada por su padre. Su madre siempre estaba tan ocupada proveyendo para la familia que no podía pasar mucho tiempo con ella. Ellas vinieron en una ciudad lejana de su familia extendida. Ahora, como adulta, no se siente amada. Escuchen bien esa historia de María. Divorciada, hija única, fue rechazada, siempre estaba ocupada, proveyendo para la familia, no tenía tiempo, dice, no podía pasar mucho tiempo con ella. Ahora, ella vinieron en una ciudad lejana de su familia extendida. Ahora, como adulta, no se siente amada, porque fue rechazada, divorciada, todo está así. Ahora, hasta el final, analiza, analiza su necesidad para el amor, afección. Aquí vamos a evaluar de su estrategia evangelística. María no está lista para recibir la semilla. Si le diera una Biblia o un folleto, probablemente no sería efectivo. Así que María fue divorciada, fue rechazada, tantas cosas le pasó. Y yo como predicador voy y le entrego una Biblia, le entrego un folleto, pienso que con eso, leyendo la Biblia, leyendo el folleto, se va a convertir, pero no va a pasar nada. Lo que ella necesita es que alguien le muestre el amor de Cristo, lo abrace, lo acoja, lo anime, lo fortalezca. Es lo que necesita María en un ambiente donde nosotros podemos decir, pues que crezca, que avance. Entonces aquí pongo que hagamos esto. Podría invitarle a un grupo familiar donde hay mucho amor y cariño, o en una iglesia donde hay mucho amor y cariño, donde cuando llegan las personas de lejos, bienvenida, qué bueno que está aquí con nosotros, qué bueno que vino a la iglesia. Darle la bienvenida y darle un recibimiento bueno es lo que probablemente es lo que pienso yo aquí. Alguien que le muestre amor, le muestre cariño, aceptación. Es lo que deberíamos de hacer, no regalarle una Biblia, no darle un folleto o predicar el evangelio tan directo. Mira, usted está mal porque no acepta el evangelio como quiere Cristo, sino más bien ver la necesidad, ver lo que necesita. Entonces, María necesita mucho amor, mucho amor. Entonces, es el punto que debemos de analizar nosotros. Y hoy te podemos poner no solamente del divorcio o que fue rechazada, probablemente muchas cosas podemos entender y analizar para ver qué necesidades tiene la gente. Si, si no tiene falta de perdón, no perdona a su papá o su mamá, de allí es otro punto que nosotros debemos de saber cómo evangelizar esa persona. Entonces, aquí, determinando una estrategia evangelística, primero doy el ejemplo de María sobre cómo fue su vida, cómo ha sido su vida y qué es lo que necesita, cómo podemos nosotros evangelizar. Conocer la necesidad de María nos va a ayudar para que podamos llevar a los pies de Cristo Jesús. Aquí vamos a examinando el enfoque.
de Jesús con los individuos. ¿Qué hizo Jesucristo aquí, mis amados hermanos? Los evangelios están llenos de conversaciones interesantes entre Jesús y otros individuos. Queremos examinar unas pocas de ellas para ver algunas diferencias y similitudes en el enfoque de Jesús. Yo creo que todos queremos aprender a evangelizar como evangelizó Jesús. Examine cada pasaje en la tabla y conteste las preguntas. Aquí ya hice un poco el trabajo porque sé que ustedes probablemente están en una área donde no pueden participar muy bien. Entonces yo quise hacerlo, aunque sea una tabla, pero en casa ustedes pueden trabajar en la segunda, en la tercera, en la cuarta tabla. Aquí pongo 4 pasajes. En Juan capítulo 3, 1 al 21, Juan 4, 25 al 25, Juan 9, 5 al 7, bueno, sigue el verso 35 al 37, Marcos 10, 17 al 22. Lo que vamos a ver ahorita es el pasaje que tenemos en Juan 3, 1 al 21. Voy a hacer la pregunta y ustedes vean cómo en la tabla donde ya está escrito qué es lo que se sacó. ¿Con quién está hablando Jesús? En Juan capítulo 3, 1 al 21. Y vemos ahí que está hablando con Nicodemo. ¿Qué sabemos acerca de esta persona, del pasaje? ¿Qué sabemos de Nicodemo? Pues que era un fariseo, un rico fariseo, un maestro de la ley, miembro del Sanedrín. Es lo que conocemos de Nicodemo. ¿Cómo inicia la conversación? Recuerden cuando llegó Nicodemo a Jesús de noche, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y empieza a elogiar a Jesús, le empieza a decir a Jesús todo. Ya desde el cambio de la conversación, pueden ustedes ver más allá, porque hay tantas cosas aquí. En el verso 3 dice, ¿en qué versículo cambia la dirección de la conversación? Jesucristo va a utilizar esto, el que no nace de nuevo, más bien dice literalmente el texto, de cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu, o que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí mientras está hablando Nicodemo, Jesús rompe lo que está diciendo. Mira, de cierto os digo, el que no nace no puede ver el reino de Dios. Allí cambia la dirección de la conversación, porque ya va a hablar Jesucristo y le va a decir una cosa diferente. ¿Qué requiere Jesús? ¿Por qué le va a decir eso a Nicodemo? Que todos deben nacer de agua, del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Eso es lo que quería para Nicodemo Jesús. Yo quiero que nazca de nuevo, quiero que entre en el reino, quiero que vea el reino de Dios. Es lo que podemos ver en los textos de Juan 1:21, aunque Juan 1:21 ya habla más cosas de Jesús. Por ejemplo, la serpiente que fue levantada en el asta, también el amor de Dios que muestra Juan 3:16, pero no vamos a hablar más abajo, solo donde más o menos empezó a trabajar con Jesucristo, con Nicodemo. ¿Qué ofrece Jesús? Bueno, le ofrece la entrada del reino de Dios, pero pues tiene que nacer de nuevo para que este hombre pueda nacer de nuevo. ¿Cómo responde el individuo? Es decir, Nicodemo. ¿Qué dice Nicodemo? Pues ahí pone resistencia, no tanto una resistencia completa, pero pone resistencia, porque es un maestro de la ley, piensa que sabe todo. Es decir, pero Jesús le dice también, siendo tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas, ¿cómo es posible que siendo tú el maestro de Israel no sabes lo que te estoy diciendo? Entonces, allí en Juan 19:39, allí vemos que Nicodemo pues responde ya porque ya conoce a Jesús, acepta a Jesús y le trae mirra, aloe con 100 libras en Jesús. Es decir, ya acepta, ya cree que Jesucristo le puede salvar. Esto es algo muy importante
aunque respondió con algo de que no sé por qué dices esto, que me voy a bautizar y que en agua, en espíritu. No entendía, pero con el tiempo fue entendiendo este hombre, Nicodemo. Entonces trabaja en el corazón de Nicodemo Jesús de esta forma, en esta línea. Espero que esto se pueda entender muy bien. Si ustedes practican en este punto de Juan 3, 1 al 21, pueden borrar ustedes todo lo que hice. Practiquen con quién está hablando Jesús, pongan. ¿Qué sabemos acerca del personaje? Pongan ahí. Y lo mismo lo van a hacer en Juan, con la mujer samaritana. La mujer samaritana, ustedes van poniendo con quién está hablando en Juan 4, la mujer samaritana. Entonces, ¿qué sabemos de esta mujer? Que pongan ustedes todo eso para que analicen la situación de la persona. ¿Qué sabemos acerca de la persona del pasaje? Lo mismo, por eso aplicamos aquí. ¿Qué sabemos de la persona que le voy a predicar? Imagínense que ahorita yo estoy en un lugar donde no conozco mucho. Pues, pero yo debo de conocer primero las personas, saber su nombre, saber más o menos qué trabaja. Pues de repente ya luego uno ve si pasa con la cuchara de albañil, pues es albañil. Si pasa con algo así diferente, pues uno ya va a saber qué trabaja la persona. Es importante conocer la persona antes de que nosotros le prediquemos a Dios. Precisamente le dice a Jesús, ¿cómo sé yo que conoce a Jesús Nicodemo? Porque le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Quiere decir que sí sabe que es un maestro de Israel, pero ¿cómo lo sabe? Bueno, Jesús es diferente que nosotros. Él dice la Biblia que ya sabía lo que le iban a decir, que sabía qué pensaban las personas, pero nosotros no, tenemos que preguntarle a las personas, conocer las personas, estar un poco más cerca con ellos para conocerlos y así poder nosotros predicar. ¿Qué necesidad? Entonces la necesidad que tiene Nicodemo, pues es bautismo. Jesucristo pues le dice, de cierto digo, que debes de nacer de nuevo. Es decir, que es necesario que nazcas de nuevo. Lo mismo pueden ustedes notar, ver la necesidad que tiene la samaritana y cada columna que está aquí escrito. Practiquen, hermanos, y van a ver ustedes que van a conocer los personajes bíblicos. Ahorita estamos hablando de los personajes bíblicos, pero podemos conocer también las personas que están a nuestro alrededor para predicarle el Evangelio con más eficacia. Espero que esto se haya entendido, esta primera parte de la lección. No sé si alguien tiene alguna pregunta, los que están aquí presentes, de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho. Bueno, yo creo que estoy seguro que es entendible, muy claro la lección, pero igual si alguna pregunta, yo he evangelizado muchas personas, pero trato de conocer primero antes de hablarles de Cristo. Y hay una hermana que aquí se congrega donde yo paseo, pero predica sin conocer. Es decir, le predica a la persona, siempre le he dicho que es mejor que predique, conozca a las personas, porque si no, pues no nos van a entender bien las personas. Así que cada uno de ustedes trate de conocer las personas para que así se escuche mejor el Evangelio, que tengan más eficacia en lo que van a hacer cuando hable el Evangelio. Bueno, si no hay ningún comentario aquí, vamos a concluir con esta primera parte y tener un receso. Ahora sí vamos a tomar un poquito de receso. 12 minutos o 10 minutos vamos a tomar. Después iniciar con la otra. Hermana o hermano, voy a tomar un receso.
A ver si está. ¿Cómo está, hermana Esmeralda? ¿Todo bien? Sí, hermano, todo bien, gracias a Dios. ¿Está Sí, chambeando? todo muy bien. Aquí en la tejida, hermano, Está bien, para, para que no me duerma. está muy bien. Vamos a tomar unos minutos, después regresales.